Bueno, buenas tardes. Bueno, a mí me correspondía hablar sobre las estructuras de mercado, específicamente la de la competencia monopolística. Entonces vamos a hablar un poco sobre cuáles son las estructuras de mercado, que son las que estudiamos en microeconomía. Vamos a adentrarnos un poco más en la competencia monopolística, vamos a tratar de entenderla un poco más, cuáles son sus características y finalmente vamos a terminar con unos casos específicos de unas empresas muy famosas que hacen precisamente pues parte de esta estructura de mercado y vamos a ver pues como sus condiciones, sus características, sus diferencias y claramente su participación en el mercado. Entonces, hay que empezar primero pues por el tema de las estructuras de mercado. Vemos que la microeconomía nos entrega cuatro de estas, en las cuales están la competencia perfecta. Es este mercado en donde hay muchos ofreciendo los productos y también hay muchos demandando los productos, muchos vendedores, muchos compradores específicamente. Estas las podemos evidenciar principalmente en productos como agrícolas, que son los que muchas personas comercian, venden y muchos otros compran. Y no se distinguen, digamos, de una marca particular para uno elegir ese producto como tal. Luego tenemos los monopolios. Estos sabemos que son una empresa que domina completamente un mercado. Regularmente los podríamos asociar con empresas de servicios públicos, por ejemplo, la energía, el agua. Estos son servicios que solo nos ofrece una empresa y pueden ser desde el tipo monopolio. Son más aceptadas cuando son públicas, entidades públicas, gubernamentales o del Estado, que cuando son privadas. Una empresa pública no puede tener monopolio, privada no puede tener monopolios. Hay mucha reglamentación precisamente sobre esto. Hay altas sumas de demandas que se han tenido que pagar en empresas que han sido acusadas precisamente de ejercer monopolios. Luego tenemos los oligopolios. Son pocas empresas, pero grandes, que consolidan gran parte del mercado. Entonces, son pocos ofreciendo el servicio, son pocos los que están especializados para ofrecer este servicio o este producto y prácticamente no permite fácil entrada o salida de otros competidores. Bueno, pues, especialmente entrada, no hay fácil entrada porque pues son de una complejidad alta, entonces no es tan fácil llegar a competir. Estas las podemos ver en servicios que sí son privados, pero que obedecen a las telecomunicaciones, por ejemplo. Entonces ahí encontramos que hay grandes primeras, en el caso de Colombia, como Claro, como Tigo, como Movistar. Hay otras allí secundarias, pero pues no creería que hayan más de 10 empresas ofreciendo este servicio específico. Y por último tenemos el que nos interesa, que son las competencias monopolísticas. Hay muchos vendedores, hay muchos compradores, pero esos productos, de entre tantos que los pueden producir, se empiezan a especializar y entonces empiezan a incluir innovación, tecnologías, publicidad y empiezan a ser un diferenciador dentro del mercado que es esta estructura. Entonces, la competencia monopolística, como lo decíamos, una estructura de mercado, muchas empresas ofreciendo. Vamos a ver, bueno, esto es como un poco repetir lo anterior, ¿sí? Bueno, digamos que para poder lograr esa diferenciación, pues hay que llegar a la diferenciación de producto y pues eso nos va a dar un poder de marca. Entonces, estas empresas deben de especializarse, ¿sí? En ese producto que ellos venden, así no sean los únicos que lo hacen, y empezar a dar unos valores agregados a ese producto. Y luego, cada uno de esos productos que ellos van creando van fortaleciendo una marca y esa marca ya empieza a ser la que las personas tienen en su común cuando van a comprar. Entonces, si practicas algún deporte, pues ya estás pensando en ciertas marcas. Si tocas algún tipo de instrumento, también ya estás pensando solo en específicamente unas marcas. Entonces, hay unas que por sus características en los teléfonos móviles también, las características diferenciadoras van dándole poder a la marca y esa marca pues va ganando un poco más de ventaja competitiva sobre los otros, pudiendo ellos mismos, digamos, establecer unos precios, pero sin ser un establecimiento de precios muy agresivo, ¿sí? Porque finalmente obedecen al mercado y hay muchas otras marcas que pueden también ser fácilmente, si una marca ya me está ofreciendo bastante, me está pidiendo bastante dinero por un producto deportivo,
o de telecomunicaciones, pues busco otra que me pueda ofrecer similitud de prestaciones en calidad y demás y a menor costo. Entonces, son un tantico, no mucho, libres de elegir sus propios precios. Entonces, los principales supuestos, bueno, digamos que ese es el análisis grueso de esta estructura. Entonces, los principales supuestos, ya lo habíamos dicho, muchos vendedores y muchos compradores, producto diferenciado. Entonces, los que no se logran diferenciar tanto, pues van a optar por precios mucho más bajos. Los que sacan su diferenciación van a poner un precio más alto. Hay una entrada y salida relativamente libres, ¿sí? A largo plazo no es algo tan imposible, ¿sí? El día de mañana que cualquier persona decida vender zapatos. Entonces se puede entrar fácilmente al mercado, pero pues va a ser muy difícil competir a menos que empieces a generar un factor diferenciador, ¿sí? Y pues dicen que las empresas son precio creadoras, ¿sí? Dentro de un segmento, pero no totalmente libres, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Características, bueno, la curva de demanda relativamente elástica, pero decreciente, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos la estructura en la, en la diapositiva, ¿sí? En la diapositiva siguiente. Margen positivo, siempre deben de aplicar margen positivo y pues la innovación va a ser crucial para ellos poder tener un mejor beneficio, ¿sí? Ya lo vamos a ver como tal en la gráfica siguiente. Ventajas, pues hay mayor variedad para consumidores, eso es muy bueno, pues tiene uno como consumidor de dónde elegir, qué producto, vir aquí y allá, ver varias marcas, no tengo solo que elegir una o dos marcas, tengo muchas posibilidades en precio, en calidad, en innovación, ¿sí? Y permite pues una segmentación de mercado y captura de disposiciones pagar distintas, ¿sí? Es lo que hablábamos de los precios, jugar con este tema de los precios. Siempre van a estar incentivados por la innovación, muy importante, también vamos a tocar eso más adelante. Y las desventajas, que hay mayor variedad para los consumidores, entonces que si de pronto en algún momento yo no cumplo con un estándar de calidad, con un estándar de innovación o que mis precios pues están por encima, facilito, debo de cerrar. Incentivos a innovar, ¿sí? Eso es una desventaja, porque hay que invertir bastante dinero y si apenas estoy empezando va a ser muy costoso, ¿sí? Y pues lo mismo, permite segmentación del mercado. Es que esa misma ventaja juega como una desventaja para que no tiene tanto músculo financiero para poder cumplir con las condiciones, ¿sí? Mínimas para poder entrar a esta industria. Bueno, entonces aquí vemos la estructura. No sé si el mouse se vea cuando lo muevo en esta grabación, profesora, pero entonces acá tenemos los dos ejes, tenemos el precio y la cantidad, ¿sí? En esta, como tal, en esta estructura de mercado, pues como hablábamos, hay tantos competidores y demás, pues nuestra curva de demanda va a ser una demanda decreciente, ¿vale? Y asimismo, pues el ingreso marginal va a ser una pendiente negativa. Estas dos son principales, ¿sí? Para yo poder ubicar mi precio máximo y cantidad máximas a los beneficios en esta curva de demanda. Como habíamos dicho, pues es una demanda elástica, entonces nuestro costo medio, asimismo, va a tener esta curva, ¿sí? Va a tener esta curva, ¿vale? Que necesito, muy importante, ¿vale? Muy importante. Y el costo medio, ¿sí? Calcular el costo medio. Entonces yo debo cruzar primero la cantidad máxima que puedo producir a el precio máximo que lo podría vender. Si paso de eso, pues estoy produciendo mucho o estoy cobrando muy caro, debo de mantenerme en este margen para ser competitivo en el mercado y obtener también un beneficio. ¿Listo? Para yo obtener el costo total medio, debo restar el coste medio, que es este que está pasando acá, la curva está convexa, con y restarlo por el precio. Eso me da el coste total medio. Y ahí ya trazaría yo, ¿sí? Mis beneficios que se ubicarían en esta parte. No sé, como digo, si se está viendo el mouse cuando estoy mostrando la gráfica. Es muy parecida a la monopolística, simplemente que aquí sí el corte de demanda es muy fuerte y pues me va a obligar a centrarme, voy a producir mayor cantidad y vender a menor precio, ¿cómo voy equilibrando eso para obtener beneficios, ser competitivo?
Bueno, ¿cómo opera? Las marcas, estas grandes que pertenecen a esta estructura de mercado, siempre van dirigidas a la innovación, son muy importantes y a el marketing. En estas industrias, la publicidad es prácticamente la que ha permitido que lleguen a convertirse a una de estas estructuras de competencia monopolística. Ya lo veremos también. Eh, bueno, hay una combinación con oligopolio en segmentos, ¿sí? Digamos que casi que se convierte en un oligopolio, pero no, no necesariamente. Factores positivos. ¿Qué le favorecen? ¿Qué le favorecen? El marketing global ha sido fundamental, fundamental para que las marcas se posicionen, ¿sí?, sobre otras. Las preferencias heterogéneas de los consumidores, estas marcas logran estar en cualquier país sin importar cuánto valga el producto en ese país, qué tipo de cultura, porque pues la cultura misma también define cómo vestimos, qué usamos y demás, y pues que son economías de escala precisamente, entonces tienen una alta producción de esos diseños que hace que sus costos medios disminuyan y pues estén ubicados, como lo veíamos anteriormente, en ese espacio de beneficio, en ese cajón de beneficio. ¿Qué le limitan? Pues precisamente las regulaciones que se toman y se adoptan, porque estas son las empresas que en ocasiones suelen estar, digamos, vinculadas con monopolios. Microsoft es una de ellas, aunque yo creo que sí la podríamos ubicar principalmente en monopolio, ¿sí? Hay otros sistemas operativos, pero pues este se ha tomado el mercado fácilmente y ellos han recibido muchas sanciones por eso. Entonces, barreras regulatorias, ¿sí? Normas de origen, costes de entrada, patentes, esto. Cambios en precios de insumos o shocks en cadenas de suministro. Digamos que una forma en que las grandes, ¿sí?, las grandes que se mantienen es colocando las fábricas en lugares donde la mano de obra es mucho más barata. Entonces es normal encontrar grandes empresas como iPhone con sus fábricas, ¿sí?, que es de Estados Unidos, con sus fábricas en países asiáticos donde la mano de obra es muy, muy baja. Entonces ese es como uno de esos factores para poder, digamos, remediar un poco esas barreras regulatorias. Esos cambios de precios se contrarrestan con eso, porque los insumos sabemos que son variados, entonces el tema de mano de obra es como para poder compensar, ¿sí? Listo. Bueno, vamos entonces a ingresar, ya después de hablar de las estructuras y de entrar un poco más lo que es el monopolio, vamos a ir a la descripción del mercado y los actores principales, ¿sí? Y es que vamos a entrar al mundo de la indumentaria, el calzado deportivo, con marcas que todo el mundo reconoce, ¿sí? Tres empresas dominan aproximadamente el 50% de todo ese mercado. Es bastante, ¿sí? Es bastante. Son caracterizadas pues en esto de la competencia monopolística. Se proyecta que este mercado alcance cerca de 646.000 millones para 2030. O sea, estas empresas tienen mucho más ingresos que muchos países en el mundo en su PIB, ¿sí? Son empresas con un poder gigantesco en el mercado, cómo influyen, cómo muestran su publicidad, cómo pueden controlar precios, disminuir, bajar cuando entra un competidor fuerte y de pronto el competidor tiene unos precios porque su costo medio es muy alto, entonces le toca subir y estas empresas bajan el precio, sofocando a este gran competidor, pero pues limitando su capacidad de operación. Entonces es bien interesante lo que sucede con estas tres empresas. Y pues el mercado de ropa deportiva se estiman alrededor de 335.000 millones, ¿sí?, en el año 2023. Miren nada más la diferencia. Solo estas tres empresas, 646.000 millones y el otro 335.9 millones. Eso es tremendo lo que pasa con estas empresas. Y son estas, precisamente. Tenemos entonces a la norteamericana Nike, famosísima, todo el mundo conoce el chulo, igual que las otras dos, todo el mundo puede identificar fácilmente las tres barras de Adidas y pues el Puma dando su salto.
Nike es una empresa que nace en Estados Unidos en el año 1964, una época muy buena para Estados Unidos, ¿sí? Venían de haber apoyado todo el tema del Plan Marshall, ya venían recogiendo frutos, habían ganado, digamos que con este tema del Plan Marshall ellos ganan territorio comercial, ¿sí? Plan Marshall no lo podríamos catalogar tanto como una trampa de deuda, como regularmente se suelen ver este tipo de aportes de un país a otro, ¿sí? Pero sí deja una apertura comercial muy fuerte, que es precisamente la que hace que este sea el número uno en estos momentos. Aunque miren que nace mucho después de otros dos competidores como Adidas y Puma, estos sí alemanes, ¿sí? De hecho, estas dos empresas empiezan siendo una de las Dassler es el apellido de los hermanos, pero pues Dassler Brothers creo que se llamaba. Era una empresa que empezó en los años 20, ¿sí? Posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces son empresas que empiezan con muchos altibajos, con una economía apenas recuperándose, una Europa pues empezando en unos términos de destrucción importantes y luego tienen que pasar también por la Segunda Guerra Mundial. Entonces entran a competir, ¿sí? En un país donde pues probablemente obtener calzado deportivo no era gran importante para las personas, ¿sí? Estaban en otros cuentos, pero pues nacen en esta época y en esta época pues sabemos que hay un salto muy importante a la industrialización y más en Alemania, ¿sí? La maquinaria, la industrialización de Alemania, entonces la ventaja es esa, hay una fuerte industrialización, desventaja pues el mercado no está pensando de pronto en comprar eso, pero ellos siguen ahí firmes con sus ideas hasta el año 48 que se disuelven. Entonces Rudolf Dassler queda con Puma, funda Puma, y un año después Adolfo Dassler, que por eso el nombre Adidas, Adi le decían Adolfo, Adidas, Dassler, funda la compañía Adidas. Entonces ahí está como un poco de la introducción de estas marcas. Eh, Aquí entonces empezamos a ver, ¿sí? Quiénes son las que dominan el mercado y claramente Nike siempre tiene gran parte de porción, lo ha hecho muy bien, vemos que tiene aproximadamente el 28, el 29% de ventas de zapato deportivo entre lo que aparecen las otras marcas mencionadas, Adidas, Puma, Asics, Under Armour, Converse, ¿sí? Sneakers, creciendo ahora último, pero estas siguen siendo las que mantienen. Y es que ellas, para poder llegar a esto, han tenido que pasar por una serie de pasos. Publicidad y marca, el posicionamiento que hablábamos anteriormente, el poder de la marca, la innovación ha sido muy importante, ¿sí? Ellos han desarrollado tecnologías, han mejorado, digamos, las condiciones del material para que sean más cómodos y para que cumplan unos parámetros, porque pues como ellos obedecen a todos los deportes, entonces se enfocan en qué sería lo mejor para cada deporte, muy importante para poder también posicionarse. Los precios, ¿sí? Son de las marcas de estos segmentos más elevadas, pero no suelen estar tan retiradas de las otras que vienen detrás de ellos, entonces los hace todavía muy competitivos, no hace como que uno descarte estas porque hay otras muy baratas, no están alejados los precios, las patentes, importante en eso en cualquier industria, las fusiones, ¿sí? Las fusiones son claves y más para este siglo donde todo se mueve por medios digitales y comunicación. Entonces estas fusiones son importantes entre otras marcas, entre artistas, entre deportistas, ¿sí? Y gestionar muy bien las cadenas globales, tener operación, distribución, fabricación en todas partes del mundo prácticamente. Eh, Aquí podemos ver entonces cómo el marketing, la publicidad juega un papel crucial. Vemos que a Nike es la que más vende, pero es que ellos lo trabajan, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos ver la batalla de las camisetas para el Mundial en Qatar 2022. No necesariamente ellos aparecen con, sí, de las 9 compañías que trabajan allí, ¿sí? De todas las camisetas que se venden, 13 son de ellos, de Adidas 7, Puma 6 y el resto pone día 1, ¿no? Entonces vemos que claramente dominan el mercado estos señores, pero de una forma indirecta, porque esto aplica, por ejemplo, al mercado de las camisetas y acá es donde viene la importancia de las fusiones que las veíamos anteriormente. Entonces, Nike lo que hace es que
patrocina un equipo. Entonces yo soy hincha de un equipo, yo soy hincha, yo qué sé, hablando pues del Mundial de Colombia, ¿sí? Entonces, la camiseta yo me la voy a comprar y pues es de marca Adidas. Así a mí no me guste Adidas, digamos, supongamos a mí me gusta Nike, yo compro solo Nike, pero pues como voy a comprar la camiseta de mi selección y es la patrocina Adidas, pues ahí me toca comprar Adidas. Entonces miren cómo las fusiones en la publicidad juegan un papel crucial para el posicionamiento de estas empresas. La innovación, las patentes, habíamos hablado, por ejemplo, Nike posee esta licencia en el calzado Air, siempre vemos este logo Nike Air como una filial más de ellos, así como tienen también Nike Jordan, ¿sí? Aunque Jordan también ya tiene su filial aparte, pero sigue habiendo Nike Jordan, entonces ellos tienen una patente y resulta que ellos tienen un gas comprimido en cierto calzado que tiene cámaras, entonces cámaras de aire, esos son gases comprimidos que ayudan a liberar energía cuando yo corro, entonces son muy buenos para ser, digamos, más productivos. Entonces la innovación es muy importante, las personas buscarían si con esto en un kilómetro voy a rendir unos segundos más, pues es bienvenida a la tecnología. ¿Mm? Nuevamente, la distribución del mercado, 35% de Nike, o sea, Nike y Adidas prácticamente tienen el 50% del mercado y ya el resto se lo disminuye. Puma ha venido perdiendo mucha presencia, aunque le apostó en algunos momentos. Pelé fue un jugador que usó Puma y en ese momento Puma volvió a subir. Después como que se quedaron cortos nuevamente con el tema de innovación y con el tema de publicidad, ¿sí? Se empezaron a quedar un poco cortos y pues Nike y Adidas aprovecharon esto brutalmente. Y pues nada, eso es como todo lo que tenía para contarle. No sé qué más agregarle. Digamos que la conclusión final podría ser entonces que para pertenecer a estas industrias hay que pasar por todos esos pasos ya mencionados en innovación, creatividad, publicidad. Es un conjunto de varias cosas para poder permanecer mucho tiempo, posicionarse y ser líderes en todos los procesos de comercialización de estos productos. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Qué complicado esto por acá. La quiero mucho, profesora.